El año pasado, cuando comenzó el nuevo ciclo escolar, mi hijo Emilio entró a la escuela primaria. Es un niño muy alegre y esperaba con mucha emoción ir a su nueva escuela. También me sentía muy emocionada por él, ya que es mi único hijo, así que cada cosa que hace me deja maravillada. La escuela la elegimos algo lejos, porque quedaba camino de regreso del trabajo de mi esposo. Como Gael tiene un trabajo en el que tiene que estar pasando con los clientes, le es más fácil ir por él a la hora de la salida. En cambio yo, trabajo como diseñadora en una empresa de publicidad y no podría salir para recogerlo. Fue así que elegimos un colegio católico que tenía una buena fama de ser el mejor de la zona para dar buena educación. Pasamos varias semanas pensando si era un buen lugar, porque ninguno de los dos es especialmente apegado a la iglesia, pero al final todos los puntos a favor fueron más pesados que nuestra falta de interés por la religión. Fue una primera semana intensa. Acomodarnos al nuevo ritmo de vida era complicado. Gael y yo corríamos todos los días para llevar o recoger al niño a tiempo, mientras que Emilio lo pasaba genial en la escuela. Es de esos niños que hablan, como dice mi mamá, hasta por los codos, así que era evidente que le encantaba el lugar que elegimos para él. También hablaba de sus compañeros de clase. Cuando le preguntábamos qué había hecho en el salón, nos decía un montón de cosas y a la mitad ya estaba cansada de todo lo que me decía. Porque parecía que les dejaban hacer muchas actividades para aprovechar las horas de clase. Estaba feliz con su maestro, un muchacho joven, como de unos 26 o 27 años que tras la primera semana de clase, nos pidió ir a una junta para presentarse y compartirnos la primera evaluación de los niños. Decía que era el diagnóstico de cómo estaban los niños, para poder enfocarse en lo que les hiciera falta o en lo que les gustaba para ponerlos a trabajar de forma adecuada. Mi esposo fue quien se presentó a la junta y me habló muy bien del maestro. Lo que le llamó mucho la atención no había sido ni el plan de trabajo, el maestro o algo que tuviera que ver con la escuela en sí. Le asombraba la escuela por dentro. Cuando fuimos a ver el lugar, se había enfocado en lo que la señorita guía nos estaba diciendo sobre la escuela, así que me sorprendió cuando me dijo que el edificio era más viejo de lo que parecía. Me dijo rápido los detalles de la junta. Me agregó al grupo de WhatsApp de los papás y luego pasó a contarme detalles del edificio. Mi esposo tiene cierta afición por las construcciones, le gusta coleccionar modelos a escala. A mí me pareció normal que fuera un edificio viejo, de esos de piedra, porque muchas de las grandes casas viejas las usan para hacer comercios, escuelas u otras cosas. Por lo general son pocas las que se usan como casas de uso normal. Así que a mí me parece normal eso, aunque también puede ser uno de los factores por los cuales las cosas se pusieron raras más tarde. Como mencioné, Emilio estaba muy feliz. Cada día que lo veía llegando a mi casa, él duraba un buen rato contando lo que había hecho en la escuela. También me sentaba con él a trabajar su tarea juntos. Fue como al mes del inicio de clases que lo vi más tranquilo. Pensé que ya se le estaba pasando la locura de todo lo nuevo y se estaba acostumbrando a estar en la escuela. Yo lo dejo trabajar a su ritmo y contarme las cosas. Gael me contaba lo que le decía el niño cuando iba por él a la escuela y en un momento comenzó a ser recurrente un grupo de amigos. Siempre le platicaba lo que hacía a la hora del recreo con Clara, Joel e Iker. Ya estaba teniendo su grupo de amigos, así que todo iba a la perfección. Pero un viernes, el niño estaba castigado en la dirección, cuando llegó mi esposo por él. Se había peleado con Joel y el maestro nos dijo que la pelea había comenzado en los baños. Habían ido a lavarse las manos después de jugar con plastilina. Estaban todos los niños limpiándose las manos, cuando hubo un problema con una toalla de manos, según Joel. Emilio le había quitado su toalla y comenzaron a forcejear por ella hasta que Joel se cayó y comenzó a llorar. Raramente Emilio lo empujaba para no dejarlo levantarse, le decía que se disculpara con Clara. Hasta ahí todo normal, me dije, pues los niños suelen pelearse por cosas casi sin sentido, así que mientras no hubiera pasado a mayores, todo estaba bien. Solo me saltó una inquietud: ¿por qué solo habían dejado en la dirección a Emilio?
El otro niño se había ido normalmente a la hora de la salida con su mamá, mientras que habían esperado a que viniera alguien por Emilio para hablar con él. Mi esposo me dijo que el maestro estaba esperándolo ahí con el niño. El maestro le dijo a Emilio que le explicara a su papá qué había pasado durante la limpieza de manos. Nuestro niño llorando le contó que Joel había estado ignorando a Clara, así que él le dijo que ella se sentía triste, que le hiciera caso. Entonces Joel le preguntó dónde estaba su toalla y él le había dicho que no la tenía. Como el niño no encontró su toalla, le dijo a Emilio que él la había escondido, que le regresara su toalla. Luego Joel lo había empujado y él le respondió. Mi esposo le dijo que iba a hablar con Emilio llegando a la casa para corregir su conducta. El maestro le dijo que eso estaba bien, pero que también tendría que hacer algo más. Fue así que dejó al niño en la silla donde estaba y sacó a mi marido al pasillo de la escuela. Le dijo que no había ninguna niña Clara en el salón. Que si sabía si el niño había mencionado ese nombre o a esa niña antes. Nosotros, desde que había iniciado el ciclo escolar, escuchamos que tenía una amiga y dos amigos. La niña era Clara y eso mismo le dijo Gael al maestro, quien le recomendó platicar entonces con el niño. Le dijo que aprovecháramos el fin de semana para estar más cerca de él. Quizás algo le estaba pasando, pero no nos habíamos dado cuenta de eso. Por su parte nos dijo que era la primera vez que escuchaba decir a Emilio el nombre de Clara. Cuando me enteré de todo eso me puse muy nerviosa. Primero estaba molesta, luego pensé que algo malo pasaba con los niños, quizás era una niña de otro salón o algo. Le comencé a dar 1000 vueltas al asunto. Mientras Gael intentaba calmarme, al final le hice caso. Me dijo que lo mejor era estar como usualmente pasábamos los fines de semana. Pero que intentaría platicar de forma natural de Clara, para ver si lograba encontrar la verdad. Era el domingo por la mañana. Hasta ese momento no había salido el tema y no queríamos interrogar a Emilio. No iba a decirnos nada si estábamos insistiendo. Lo mejor era dejar pasar un poco de tiempo. Cuando desayunábamos, Gael le preguntó si Clara estaba bien después de la pelea. Él le dijo que no sabía por qué se había escondido llorando y ya no habló con ella, porque estaba en la dirección. Después le dije si eran muy amigos. Me dijo que se sentaban juntos. Que trabajaban en su cuaderno los dos porque a ella le escondían sus cosas, así que él le ayudaba. Me asusté. Si esa niña no estaba entre los alumnos del salón, ¿por qué Emilio hablaba tan naturalmente de ella? Después nos dijo que el lunes le iba a llevar un dulce, para que se pusiera feliz y no supimos qué contestarle. Le dije que sí, que íbamos a ir a escoger un dulce para ella más tarde. Me quedé mirando a mi marido mientras el niño terminaba su desayuno y se iba a jugar un rato con el celular. Ambos nos comentábamos nuestras dudas. Intentando que no se diera cuenta que estábamos perturbados. No era un miedo sobrenatural lo que sentíamos, era preocupación por el niño. Quizás estaba inventando un amigo imaginario, en ese caso una amiga, pero ¿por qué a esa edad? Yo sabía que pudo haber comenzado cuando era más pequeño. Podría sentirse solo porque no le pudimos dar un hermano, pero tampoco me parecía que se sintiera tan mal. Era cercano a sus primos, íbamos seguido con sus abuelos, tenía amigos en la escuela, no tenía otras actitudes que nos preocuparan. Era raro que de pronto comenzara a hablar de una niña imaginaria. Gael estaba seguro que había sido un cambio muy drástico para él, entrar a la primaria y no conocer a nadie. Lo habíamos llevado a otra zona. Lejos del kinder donde estuvo, los otros niños habían pasado automáticamente del kinder a la primaria de al lado. Entonces él podría haberse sentido mal por ser el único que no tenía amigos. Pensé que era algo posible, pero las mamás siempre sabemos de alguna manera las cosas y no me estaba sintiendo convencida. Algo me decía desde el fondo que no era eso. El lunes fui yo a hablar con el maestro a la hora de la salida. Le dije que estábamos al pendiente de lo que se ofreciera con Emilio. Le expliqué que habíamos hablado con el niño el día anterior y que para él era normal la presencia de Clara, así que no sabíamos si algo estaba provocándole estrés o algo. El maestro me dijo que iba a programar una consulta con la asistencia psicológica de la escuela para que pudieran darle una valoración.
pero que él había esperado unos días para que le comentáramos cómo había pasado el fin de semana. Mi respuesta era la misma, estaba normal, solo más tranquilo y no se veía correr por todas partes como siempre, y le dije que creía que era porque ya se estaba acostumbrando al cambio de escuela. El maestro me dijo que entonces le iba a ayudar como soporte la consulta con la terapeuta, accedí a que lo vieran y me dio un papel con la hora y el día, me dijo que ya estaba agendada la consulta, además tenía que haber un padre presente cuando se hiciera la valoración. Los siguientes 3 días vi el cambio más radical en mi hijo, dejó de platicarnos todo, era como si estuviera en otro mundo todo el tiempo, se veía tranquilo, no había nada alarmante. Cumplía con la escuela e hizo la tarea como normalmente lo hacíamos, también jugaba normal, pero se veía retraído, silencioso y casi deprimido. Tanto que Gael también se preocupó, me dijo que algo estaba pasando, pero no lograba hacer que le contara nada a nuestro hijo. La valoración era urgente. Yo no pude llevar a mi niño con la terapeuta, así que tuve que esperar hasta la hora que llegué a mi casa para preguntarle a mi esposo lo que pasaba. Llegué y estaba en la entrada de la casa, me estaba esperando y me dijo que Emilio había tenido un ataque de ira con la terapeuta. Quise entrar para ir a ver cómo estaba, pero me detuvo. Me dijo que tenía que contarme todo lo que había pasado antes de verlo. Ahora estaba dormido porque tuvo que ir al hospital y lo habían inyectado. Me puse histérica, no esperé a que me dijera ni media palabra, entré dejando mi mochila con todas mis cosas en la entrada de la casa para ir al cuarto de mi hijo. No entiendo cómo esperaba Gael que me quedara tranquila. Si me decía que habían salido las cosas mal, al punto de que habían tenido que ir al hospital. Al entrar a su cuarto lo vi acostado, estaba dormido como me había dicho, lo moví despacio diciéndole hola con toda la calma del mundo. Al girarse vi su cara con arañadas, en un brazo tenía unos moretones. No pude aguantar el llanto, al parecer él tampoco, y lloramos juntos mientras me abrazaba, quedándonos un buen rato así. Mientras desde la entrada al cuarto, nos veía Gael sin acercarse, imagino que sintió que ese momento era importante para los dos. Después de un rato Emilio se durmió de nuevo, lo vi con una expresión tranquila, así que lo dejé descansar y me fui a la cocina para hablar con mi marido. Se estaba calentando la cena. Derrotada me senté y comenzamos a discutir en voz baja. Le reclamé porque no me había avisado a tiempo lo que pasó. Además no sabía qué rayos había pasado para que terminara tan lastimado. Por su parte Gael me regañaba por no haberle hecho caso. Él quería decirme las cosas calmado para que pudiéramos ver qué hacer, pero no me lograba entender, pues en cuanto escuché que había estado en el hospital nuestro hijo, sentí que tenía que verlo de inmediato. Después de muchos minutos de pelea, lo dejé por la paz. Lo último que necesitaba Emilio era escucharnos pelear. Gael me miraba molesto, me dijo que si al menos iba a aceptar cenar algo. Yo no quería comer, así que se sirvió la cena y comenzó a comer parado a un lado de la estufa. Vi la mochila del niño debajo de la mesa, la levanté. La revisé y después comencé a sacar los cuadernos para revisar qué tenía de pendientes para entregar el lunes en la escuela. Estaba llena de tierra la mochila, así que la puse en la mesa y la volteé para sacar todo lo que había adentro. Entre la tierra estaba una toalla pequeña, con un nombre que decía Joel primero A. Con eso confirmaba que mi niño había sido el culpable de la pelea con Joel, entonces sí podría estar enfermo. No entendía qué era toda esa tierra. Gael también se había acercado a checar las cosas. En silencio miraba cómo se me salían las lágrimas entre más encontraba cosas raras. Saqué su bolsa de los colores y adentro solo estaban los dulces que le había comprado a Clara. Estaban todos mordidos y aún con el plástico puesto. Los puse sobre la mesa para verlos. La tierra estaba siendo recogida por Gael mientras revisaba uno a uno los cuadernos, que se veían duros, como si hubieran estado mojados antes. Pero ahora se veían secos y descoloridos a pesar de tener un forro de plástico. Las tareas en clase estaban inconclusas, había dibujos en lugar de las actividades, también estaba escrito el nombre de Clara, decía Clara E.M., le mostré el nombre a Gael, se veía que estaba escrito mal, como si hubiera sido el mismo Emilio.
Me estiró la mano para ver mejor las letras y se cayó una hoja doblada, la tomó y luego me la dio. Era el dibujo de una niña flotando entre los árboles del jardín de atrás. Gael me dijo si ya podía decirme qué había pasado, que si iba a estar calmada para escucharlo porque quería que habláramos tranquilos, y es que tengo que confesar que cuando me pongo de mal humor o estoy preocupada, es imposible que podamos hablar, no puedo ni voltear a verlo sin sentir que todo el coraje se me sale hasta de los ojos. Se sentó en la silla de al lado y me dio un vaso con agua, me pidió que tuviera la mente abierta para lo que me iba a decir. En la tarde, llegó a la hora de la salida y el maestro lo estaba esperando, le dijo que era el día de la cita, además le comentó que ese día Emilio no había querido trabajar. Se dedicó a hacer lo que quiso a pesar de las llamadas de atención, al final, después de que el maestro le estuvo llamando la atención todo el día. Emilio se había quedado quieto dibujando así, que decidió dejarlo hacer eso por el día, para avisarnos que había tenido una mala actitud. El maestro había visto que Emilio traía las manos llenas de tierra, le dijo que en donde había estado metiendo las manos, para dejarlas así de sucias y le dijo que en la mochila. El maestro revisó brevemente la mochila a la hora de la salida y se dio cuenta que estaba llena de tierra normal, tenía hierbas como las del jardín. Al llegar Gael le dio la mochila para que él la viera, se había preocupado mucho diciéndole al maestro que a Emilio alguien lo estaba molestando, pero el maestro le aseguró que había sido el niño, quien había encontrado la manera de meter toda la tierra a la mochila, ninguno de los otros niños tenía indicios de tierra. Lo más preocupante es que no sabía cómo había metido la tierra, le aseguró que Emilio estuvo cerca todo el tiempo. Primeramente, durante la clase no había salido para nada, en segunda a la hora del recreo Emilio se había quedado sentado dentro del salón, sin querer salir y el maestro se había quedado a pasar el descanso, revisando los cuadernos de trabajo. Emilio no había querido hablar en ningún momento, cuando el maestro le contaba todo eso a mi esposo. Así que como no hubo respuesta por su parte, se dirigieron a la zona de trabajo social y terapias especiales, ahí esperaron en la sala, la doctora les había dicho que saldría en un momento, porque estaba terminando la valoración de una niña. En ese momento Emilio le dijo a su papá que tenía mucha sed, así que le dio permiso de ir a servirse agua del despachador que estaba en la sala. Tras unos minutos Emilio comenzó a llorar y se acercó su papá para ver qué tenía, le dijo que Clara no lo dejaba tomar agua, miró el cono de papel donde se había servido el agua, al fondo había un poco de tierra. Gael tomó un cono nuevo, le dijo que Clara tenía que aprender a comportarse porque así no iba a tener amigos. Sirvió agua en el nuevo cono y se lo dio a Emilio, quien se tomó toda el agua apurado, pero al momento de terminarlo comenzó a escupir en el cono. Miró a su papá y le dijo, Clara no quiere dejar de ser mala, mostrándole el pequeño cono con algo de tierra que había escupido. Mi esposo se quedó helado, me dice que no sabía qué hacer. Se veía como un plan demasiado elaborado para llamar la atención, sobre todo en un niño de 6 años. Salió la doctora y les pidió que pasaran. Atrás de ellos todos los conos de papel se cayeron al suelo, así que Gael se regresó a juntarlos todos. Se dio cuenta que el aro donde se acomodaban los conos para usarlos estaba roto, no supo si estaba así antes o Emilio estaba buscando hacer más y más difíciles las cosas. Cuando estuvieron adentro a mi esposo se le pidió que se quedara en un sillón, supervisando los juegos que iba a jugar Emilio. Le dejó jugar con fichas de colores, con algunas figuras, un rompecabezas, le pidió que siguiera algunas canciones con ella, que repitiera lo que ella cantaba y también le pidió un dibujo. Ese dibujo era el de la niña que flotaba alrededor de los árboles, todo iba de maravilla hasta que la doctora se dirigió a Gael, dejando a Emilio solo en una mesa alejada que tenía muchos juguetes, para que pudiera jugar mientras hablaba con su papá. No duró mucho, unos 5 minutos cuando se voltearon ambos porque un fuerte ruido los alertó. Emilio estaba arrojando todos los juguetes al piso, gritando que se fuera, que no quería jugar así y se tapaba la cara moviéndose de un lugar a otro corriendo. Cuando lo lograron contener, estaba todo arañado,
Tenía múltiples golpes en las manos y los brazos. La doctora le dijo a Gael que tenían que ir a que lo revisara el doctor, donde explicara en una hoja su diagnóstico, que Emilio se había hecho daño solo, pues había reglas muy estrictas dentro del plantel que podrían hacer que ella fuera despedida. Por eso habían terminado en el doctor, quien había explicado que todos los golpes eran autoinfligidos, así que le recomendó a mi marido llevar lo más pronto posible al niño a atención psiquiátrica. Yo sentí que me iba a morir cuando me dijo eso, pero él creía que algo más estaba pasando, quizás bullying o algo más, por eso me pedía que no me cerrara a la posibilidad de que incluso fuera algo sobrenatural, porque sabía que Emilio no podía haberse hecho eso así solo. Me sorprendí de que me dijera que hasta podía ser algo sobrenatural. Pero no le pregunté más, me fui directo al cuarto de Emilio, quien seguía dormido. Seguramente tuvo que cansarse por todo lo que pasó y más que cansancio físico, me parecía que su mente estaba muy lastimada. Entre la tenue oscuridad lo vi recostado, de nuevo me dieron ganas de llorar, no sabía qué decisión debíamos tomar, entonces la vi, entre las sombras, escondida debajo de la cama. Alcancé a divisar el rostro de una niña de cabello muy negro y chino, ella me miraba como enojada o asustada. Estaba tocando uno de los zapatos que Emilio había dejado tirado debajo de la cama, me tapé la boca para no gritar, pero las piernas se me doblaron del susto, en segundos aquella visión había desaparecido. Salí lo más rápido que pude del cuarto para ir con Gael, le dije que Clara estaba en el cuarto, que había una niña debajo de la cama. Lo abracé aterrada, no sabía si ir por Emilio o dejarlo tranquilo, aquella niña estaba ahí, y si le hacía daño por despertarlo. Al final lo llevamos a dormir con nosotros por la noche, mi esposo me dijo que había visto la sombra de la niña al lado de Emilio por el retrovisor del carro, cuando iban de regreso del doctor, pero que no quería creer que aquello fuera cierto, pero ahora que yo también la había visto, tendríamos que hacer algo pronto. Lo primero que pensé fue que ya no iba a llevar a Emilio a la escuela, iba a llevarlo a que el doctor lo revisara, pero como le iba a decir a un doctor que habíamos visto a una niña fantasma, hasta nosotros podríamos pasar por locos. Como no podíamos llevar a Emilio con el psiquiatra lo hicimos, le mandaron medicamentos, pero lo veía mucho peor cuando se los tomaba, así que dejé de dárselos, y sin poder más con todo me derrumbé frente a mi mamá pidiéndole consejos. Ella me dijo que conocía a quien podía ayudarnos, así que hemos estado yendo con esta persona que aleja espíritus, y fuimos durante el último mes. Ahora Emilio está de vacaciones de la escuela, la idea es no llevarlo más, cambiarlo en cuanto podamos o dejarlo perder el año, que comience todo de nuevo el agosto que viene. Tenemos que ayudarlo y no importa cómo le vamos a hacer, para que esa niña fantasma o espíritu demoníaco se aleje de él. Relato anónimo.